¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida. Quien les habla, Diego Ortega. Y por supuesto, no podría yo existir, no podría continuar mi existencia, porque yo existo en realidad, pero cada tanto me lo cuestiono, porque está el ínclito aquí, el inamovible, inmarcesible, inaudito, cuyo nombre genera retemblor en las lanzas. Sebastián Porrini, a quien saludo. ¿Cómo le va, profesor? Afectuosamente, profesor. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bien, pero bien, muy bien. bien, muy bien. Gracias a Dios, aquí andamos. Estamos muy contentos, con una luz que ahora que me estoy dando cuenta todavía no termina de cuajar, pero no importa, vamos a hacer el programa igual, porque aquí estamos, como cada lunes, dispuestos a seguir leyendo. Y hoy, Sebastián, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto del programa que vamos a hacer hoy, porque allá por el 2019, el 2020, en la cuarentena más omnímoda, dimos en tener un vicio los jueves, que era hacer los vivos en Instagram, ¿te acordarás de esos tiempos? Sí. Eran otros tiempos, era otra la historia. Y hubo un vivo particularmente dedicado al autor que vamos a mencionar nuevamente hoy, que quedó perdido en el éter de Instagram, digamos, no lo subimos nunca a YouTube, no recuerdo por qué, creo que ya habíamos vuelto a grabar. Lo borramos, no sé, yo No lo sé. habré borrado. Porque No, pero quedó en Instagram, quedó en Instagram el programa, pero Instagram en ese momento tenía algún problema, o mi teléfono tenía algún problema, entonces la grabación que hay en Instagram tiene un audio espantoso, o sea, con eco, con reverberaciones. Así que decidimos, incluso también porque, bueno, en una hora de vivo, quizás un poco influidos por los comentarios y la vorágine que implicaba el formato Instagram, vivo de Instagram, quizás quedaron cosas a medio decir, a medio borrar. Así que vamos a tratar de hacer una nueva edición hoy, un nuevo programa, con algunas renovaciones, con algunos agregados, en torno de Leopoldo Marechal, o Marechal, ¿no? Como se pronuncie. Marechal. Marechal es Marechal. Acá es Marechal. Leopoldo Marechal, como saben, nació en 1900 y murió en 1970, ¿no? De junio a junio, ¿no? Exactamente. De 70 años clavados, por supuesto, profesor en letras, egresado del célebre casa de estudio, maestro, en letras, egresado del Mariano Acosta. Eran otros tiempos también, era otra la historia. Y autor, por supuesto, de un sinfín de textos poéticos, ensayísticos, narrativos, novelísticos, reseñas, críticas. Un escritor, como nos gusta decir a veces, bastante total, ¿no? O sea, entonces, por supuesto, con una historia muy ligada al momento político, cultural, estético de la época. Sí, señor. Pero un escritor distinto. Un distinto en la época. Hay algo que dice, que es muy lindo en su cuaderno de navegación, uno de sus libros de ensayos muy interesantes, que es que a partir del Adán Buenos Aires, que es su novela, digamos, la novela madre de Marechal, sí. Yo creo que hay tres. Sí, el Adán Buenos Aires, el banquete de Severo Arcángelo y Megáfono la Guerra. Pero el Adán, como podrán ver, Adán Buenos Aires, una bellísima edición de Edasa, es una novela total, ¿no? Es una novela mundo, si se quiere. Y recordarán quienes han leído el Adán Buenos Aires, y si no lo leyeron, el Adán Buenos Aires comienza con un entierro. Por supuesto, el entierro de Adán Buenos Aires. Si me permite, aquí está. En cierta mañana de octubre de 1920 y pico, casi a mediodía, 6 hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, 4 tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia de un sutil poema concluido. La materia sutil, de un poema concluido. Así empieza el Adán Buenos Aires, en el prólogo. Entonces Marechal anota, en función de esto, que ese entierro, puntualmente, responde al entierro de un poeta martinfierrista para dar nacimiento al novelista moderno. Claro. ¿No? Es decir, ahí es donde empezamos a pensar en un Marechal que puede ser leído desde la mirada política, por supuesto su adscripción al peronismo, por supuesto su lugar dentro del movimiento justicialista, del principio, por supuesto, el primer peronismo,
Podemos pensarlo también desde su fe católica. Cierto grado de nacionalismo, cierto grado de recuperación de algún elemento nacional, pero preferimos pensarlo como un escritor que trasciende todo eso, que es todo eso y trasciende todo eso, y vamos a tratar de demostrar por qué. Exacto. No sé, Seba, si vamos bien. Perfecto. Fue vanguardista, fue poeta primero. Sí, por supuesto. Por eso digo, esta cuestión del poema, Claro. esa sutil materia de un poema concluido, me parece genial como introducción. Yo quisiera hablar, por supuesto, del Adán Buenos Aires. Sería improcedente, porque para el Adán Buenos Aires hay que hacer un seminario, básicamente. Sí, es una Pero novela. un poquito porque me parece que lo más interesante de Marechal también va por otro lado. Vamos a hablar yo voy a hablar un poco después de la ensayística, sobre todo de un ensayo muy puntual. Pero en el Adán Buenos Aires, por supuesto, se da un gran problema, ¿no? Publicada en 1948, pero ya pensada en 1929, 1930. Sí, en el viaje a París. Claro, 18 años le llevó, digamos, terminar de ejecutarlo, aparte es un bodoque, ¿no? Yo creo que hay un trabajo poderosísimo con la idea justamente de la novela total, de la novela fundacional. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice en sus cuadernos de navegación. Marechal dijo: con ese entierro de Adán Buenos Aires, materia sutil de un poema concluido, empieza a nacer el novelista moderno, que es lo que dará pie luego a un Sábato, por ejemplo. Claro. Lo que dará pie a novelistas como Macedonio. Bueno, Macedonio Fernández es anterior. Es anterior. Sí, muere en el 52. En Adán Buenos Aires hay no solamente una recuperación de cierta tradición asociada con lo clásico, porque obviamente, para quienes no estén informados, el Adán Buenos Aires es una reescritura, entre comillas, ¿no? Una escritura mucho más alejada en el tiempo, pero reescritura al fin de la Odisea. Y ahí viene la polémica, ¿no? Que yo en mi primera lectura, mi primera lectura bastante menos madura, no digo que la que sea ahora sea más madura, pero bueno. Tenía 22 años cuando leí el Adán Buenos Aires. En el profesorado siempre cuento esta anécdota y me pareció un espanto. Porque claro, yo había leído el Ulises y yo decía, estaba dentro de la línea crítica más furibunda en contra del Adán Buenos Aires porque consideraba que era una burda copia del Ulises. Después maduré, ¿no? Leí un poco mejor, considero, la crítica que se hace al Adán Buenos Aires y claramente sí, obviamente es inevitable pensar que hay una relación entre Ulises y Adán Buenos Aires, pero es por aproximación indirecta. En todo caso, ambos tienen una fuente común, ambos tienen un objetivo común y por ende van a escribir afín a ese objetivo común. Pero hay un problema muy grande y creo que es un problema de orden teológico. En Joyce hay un descreimiento de la teología. Claro. Sobre todo del jesuitismo y sobre todo del catolicismo irlandés. Claro. Digo, el primer capítulo del Ulises es una suerte parodia, ¿no? Una sátira, si se quiere, bastante vulgar de la misa tridentina, sobre todo porque está planteado en latín. En esa época, el rito, claro. ¿no? Claro, estamos hablando en 1916, 1904, en realidad, la noche del... Entonces, en Joyce no hay trascendencia sagrada. En cambio, en el Adán Buenos Aires es un canto a la trascendencia, porque Adán Buenos Aires deambula por las calles de Villa Crespo, luego su alma es disputada por demonios y ángeles en el Cristo de la mano rota. Digo, hay una enorme presencia del imaginario y de la imaginería católica, cristiana, ¿no? Adán Buenos Aires es un espíritu libre, es un espíritu que asciende. Eso se ve muy bien en el cuaderno Las Tapas Azules y se ve muy bien en ese viaje a la ciudad de Cacodelfia, ¿no? Que es el final del libro. Y claramente uno puede encontrar reminiscencias del Ulises en el Adán Buenos Aires, así como puede encontrar reminiscencias de la Odisea en ambos textos. Pero humildemente debo decir que, digamos, superada esa primera lectura
bastante pobre y poco sostenida en argumentos serios, en la que yo decía que Adán Buenos Aires era una reescritura del Ulises. En cierto modo también puede serlo, ¿eh? Puede ser. Puede serlo, pero creo hay que... un aditamento diferente. Creo que la cosmovisión es distinta. Ergo, no sé. Comparto, sí, No sé, sí. ¿Sabes por qué, Diego? Porque, ¿sabes que hay como antecedente también que no está en el Ulises? La Divina Comedia. Me sacaste la En Adán Buenos Aires está la Divina Comedia porque está el cuaderno de tapas azules, que es la Vita Nuova. Claro. No, la Vita Nuova es de Vico. Sí, la Vita Nueva. La Ciencia Nueva es de Vico. Estoy con los la Vita italianos. Nueva de La Vita Nueva de Dante. Muy bien. El cuaderno de tapas azules. Dante es un poeta. Marechal es un poeta. Solveig Amundsen. Solveig Amundsen, Claro, exactamente. La mujer ideal. Y por supuesto que el Adán Buenos Aires, además de ser algo que, bueno, yo notaba aquí, ¿no? El Ulises es centrífugo, es un laberinto encerrado en sí mismo, mientras que el Adán es centrípeto, en el sentido de que se abre en un movimiento circular y si se quiere, de turbina, se abre sobre un centro, mientras que el Ulises se va encerrando cada vez más en sí mismo. Es un día, es un día cualquiera, un 16 de junio, ya no recuerdo si era 1904. 1904. Sí. Se encierra en sí mismo en un día, en cambio el Adán Buenos Aires empieza un Jueves Santo y termina un Domingo de Pascua. Claro, ahí si no entendemos, si no entendemos un poquito de tradición católica, estamos disertando bastante fuera del recipiente. Dicho esto, no quiero hablar, así nomás del Adán Buenos Aires, 3 o 4 cositas nada más, o 2. Yo comparto con la crítica el hecho de que con el Adán Buenos Aires se produce un quiebre. Sí. Un quiebre necesario. En la literatura. En la literatura argentina, sobre todo. El quiebre ya existió, no es que Marechal viene a patear el tablero, pero sí viene a patear el tablero en el ámbito bastante provinciano y bastante limitado de nuestro panorama literario de principio del siglo XX. Claro, después de Macedonio. Y después de Art. ¿Qué había aparecido? No hay nada. No hay nada. Sábato, llegará Sábato posteriormente. Claro. Y después, tenemos estas novelísticas, Saer de alguna manera. Bueno, claro. Pero ya estamos hablando de otro. Claro. Manuel Puig, ¿no? Manuel Puig es también, la operación que quiere hacer Sarlo, ¿no? La tradición Puig, Saer, Art Puig, Saer, es evidente, ¿no? Y lo deja fuera a Marechal, por cuestiones políticas, obviamente, supongo. Pero estoy pensando, no sé. Después tenemos cosas muy puntuales, así como muy grandiosas, qué sé yo, un Di Benedetto, pero son novelísticas menos, ¿cómo decirlo?, menos programáticas, menos, y que vienen de los limes, ¿no? Saer viene de Santa Fe, Di Benedetto viene de Mendoza, Gorodischer, de Rosario. No sé si me estoy explicando, porque me estoy dispersando. Yo comparto la idea de que lo que pasa es que Marechal fue, de alguna manera, absolutamente cuestionado desde 2 puntos de vista muy claros. Primero, por su catolicidad, por lo menos hasta los años 60. Después él va a sufrir una transformación. Y en segundo lugar, por su afiliación al peronismo. Es decir, las dos cosas, ¿no?, ya eran el sumum para cierta intelectualidad argentina que desde los escritores, desde la mayoría de los escritores, no eran ni peronistas ni católicos. Claro. Es decir, valga decir que ni Borges, ni Cortázar, ni ninguno de los popes de la literatura argentina de la época era ni peronista ni católico. Si bien, debo decirlo, hay que aclararlo y ser justo, Cortázar valoró a Adán Buenos Aires. El primer Cortázar. Exactamente, en un artículo publicado en una revista ya por los años 40, fines de los años 40, Cortázar valora, es uno de los pocos que valora el Adán Buenos Aires, como una obra absolutamente original, innovadora, y en algún sentido como una especie de, como bien dijo Diego, ¿no?, como una bisagra de la novela argentina, ya que
los buenos antecedentes que había de novela argentina eran muy pocos. Yo creo que anterior a Adán Buenos Aires hay que remontarse a Art, sin lugar a dudas, porque me parece no haber mucho. Macedonio era muy de un grupo, que me disculpen, ¿no? Toda la crítica que ha hecho, que se ha construido alrededor, es muy de un grupo, es muy de una cierta vanguardia, me parece menos, ¿cómo decirlo? Sí, está bien la observación. Un asidero menor. Hay menos argumentos para considerar que Macedonio sí. No llegó al gran público, no. Ese es el tema. No me parece que haya llegado al gran público, ni siquiera estuvo más en un cenáculo, por decirlo de una manera más culta. Pero Art, por ejemplo, o Leopoldo Marechal con Adán Buenos Aires sí generaron una polémica en algún sentido. Se me dirá, bueno, el gran público no leía las novelas argentinas, está bien, pero dentro de lo que significaba, las dos, creo que fueron, en cierto modo, esas dos estéticas fueron una ruptura muy grande. Y lo segundo, el gran tema del catolicismo, claro. Es decir, un escritor católico, absolutamente militante, ¿no? Un hombre de los cursos de cultura católica, amigo de todos los grandes escritores católicos de la época, como Francisco Luis Bernardes, como todos los pensadores de cierto nacionalismo católico también en esa época, que después algunos derivan al peronismo, ¿no? Derivan al peronismo y generan, bueno, rispideces ya de carácter más eminentemente político, ya no religioso. Hay análisis sobre el Adán Buenos Aires que algunos me parecen malintencionados también, directamente malintencionados, porque, vuelvo a decir, lo ideológico, si se quiere, todo esto, me parece que se puede dejar de lado en tanto la calidad estética de la obra, ¿no? Por supuesto, bueno, uno reconoce tal cosa, tiene una visión, pero Marechal es un escritor elegante. Es un delicado. Es un delicado, maneja un castellano bellísimo, maneja un castellano porteño muy bien, muy profundamente conocido, bonaerense. El registro del habla de la época es muy notable. Tiene humor, tiene un humor impresionante. El capítulo de Adán Buenos Aires, no sé, me mataba la risa, la escena de la Aristía en la verdulería. Que vuelan zapatillas, y está narrado como si fuese un episodio de la Ilíada. Sí, exacto. Que ahí está, y ahí hay que traer a colación al querido Alfredo Fraschini, que tiene muchísimo más leído, por supuesto, que yo, el Adán Buenos Aires, y lo hemos traído, ¿te acordás? Hace un tiempo a uno de nuestros congresos, sí. Y dio una charla exquisita, justamente retomando los elementos clásicos, ¿no? De la Ilíada, de la Odisea, independientemente de que el texto de base sea la Odisea, ¿no? Ese viaje nostálgico, ¿no? O una recuperación de algo perdido. Exactamente. Que es el Adán Buenos Aires, es eso. Y están esos elementos en el Adán Buenos Aires, elementos propios del... lo decíamos en el vivo en Instagram, es un epos, ¿no? En tanto viaje. Exacto. Dijo, cuando escribí el Adán Buenos Aires, quizás se me criticara que fuera una novela en un poema, pero yo soy poeta. Y en todo caso me rijo por los principios aristotélicos, de que todo es poesía. En todo caso es poesía épica, poesía lírica, poesía trágica. Esto es poesía épica, si se quiere. Exactamente. ¿No? Una suerte de epopeya del ser nacional, me animo a decir, no, me parece que del ser literario argentino. Totalmente. Porque es una generación que muere. Es una suerte de pendant o de puente entre lo que era Borges, sobre todo el primer Borges, ¿no? El Borges de ficciones, habiendo pasado por el ultraísmo, el Borges del Grupo Sur, si se quiere, pero un Borges también en la narrativa breve, claro, maestro. Después tenés a Art, y en el medio me parece que Marechal viene a, digamos, saldar algunas cuentas. Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Porque está el elemento trascendente que no está en Art. Art tiene otro principio, tiene otros principios. Otro escritorazo. Otro escritor de la zamputa, ¿no? Digo, y perdón por el término tan eclesiástico, ¿no? ¿no? Digo, bueno, pues yo me lo puedo permitir porque... Esa santa no la tengo. No, bueno, está bien. Me la han mentado. Me la han mentado, sí. Y no digo otros términos más recalcitrantes porque estamos en horario de protección al menor todavía. Totalmente. Y de protección al católico. Pero bueno, un poco para cerrar la idea e invitar, por supuesto, a la lectura del Adán Buenos Aires, porque no va a alcanzar mi exposición, porque es una
¿cómo decirlo?, una simple y llana introducción, porque me interesa después ahondar en otro tema, que es afín, por supuesto, pero que nos muestra el Marechal más conocido. Yo creo que el Adán Buenos Aires, y aparte es Adán Buenos Aires con Y, Buenos Aires, que hace referencia a la fundación, claro, el primer hombre, por supuesto, Adán, y al nombre originario de Buenos Aires. Totalmente. Es una novela que funda no solo una forma de escribir, sino que refundaría Exacto. Un espacio geográfico que bien dijiste, que es Buenos Aires. Claro. Ya no Buenos Aires solamente capital, o esa discusión difícil de cuadrar o difícil de exponer en 10-15 minutos, que era Boedo contra Florida, ¿no? O Floredo, como le dicen algunos. Y bueno, Marechal trasciende eso. Exacto. Y nos pone una novela absolutamente fundante y fundacional. Sí, señor. Por otra parte, Diego, los barrios elegidos, ¿no? Villa Crespo, Villa Crespo, Belgrano, donde vive Solveig, y Saavedra, son el arrabal. Claro, de ¿no? alguna manera son están las en los limes, claro. Están en los limes. Barranca, exactamente. cerca del río. Exacto. Es un Buenos Aires que todavía no es el Buenos Aires de hoy en día, desde luego es un Buenos Aires de 1920 y tantos, como dice, en el que Belgrano era un barrio de grandes caserones, sí, eso se puede reconocer, pero había una parte que era la de los Stutz, ¿no es cierto? O sea, donde está Pampa y la Vía, claro. Frase que en Argentina significa estar sin un peso, no estoy en Pampa y la Vía, porque era el lugar donde estaban los Stutz de caballos, donde había ciertos prostíbulos también, ¿no? Una zona límite. Saavedra era un barrio, de barro, por decirlo de una manera, perdido, y Villa Crespo un barrio de inmigración, muy humilde, por otra parte, con una enorme inmigración, sobre todo judía, árabe, y en buena medida, por supuesto, turca, gallega e italiana, pero sobre todo de carácter judío, árabe, turco, que era muy, muy fuerte en la época, en esa zona. Es una novela que yo la leí también, como vos, cuando estaba en el profesorado, esa es la edición que tenía. Para mí fue una cosa muy diferente, porque yo venía de tener a Alfredo, y Alfredo nos venía preparando con el Adán Buenos Aires. Yo no lo tuve en Argentina, Alfredo, pero bueno, y en ese sentido, las marcas mitológicas en el texto, sobre todo, decía recién yo algo, que era la influencia de la Divina Comedia, muy notable, que no está en el Ulises de Joyce, pero también la influencia del platonismo, que es algo que en Marechal es notable, ¿no? La visión platónica del mundo. De hecho, hay uno de sus más bellos textos que es Descenso y Descenso del Alma por la Belleza, que es justamente una reflexión en torno de una concepción platónica, ¿no? Del conocimiento, un conocimiento que siempre es no ético, trascendente y demás. Bueno, yo con las novelas de Marechal me pasa lo siguiente. Son 3 las novelas, vos lo dijiste, Diego. Adán Buenos Aires, del 48, El banquete de Severo Arcángelo, del 65, y la casi póstuma, porque él logra ver la corrección final, la manda a editar y fallece pocos días antes de que salga, Megafono la guerra. Me voy a permitir algo que también muchos pueden criticarme totalmente, la opinión es absolutamente libre, pero yo voy a decir, para mí fue de mejor a peor. Es decir, fue de la genialidad, Adán Buenos Aires es una genialidad, a una novela de carácter alegórico como es El banquete, a una novela de carácter ya decididamente literal política, muy llana, como es Megafono la guerra. A mí me parece que es la menor. No solo me parece, estoy convencido de que las 3 novelas, Megafono es una novela muy menor. La tengo aquí, incluso tengo una edición muy, muy vieja. No sé si es la primera, pero anda por allí. En cambio, El banquete, tengo una edición muy linda que hizo Planeta en su momento con los dibujos. Estos dibujos, si no me equivoco, son de su querido amigo, discúlpenme que lo estoy buscando, creo que es Jules Solar, el que está en la tapa. Pero bueno, después lo voy a confirmar, aunque puede ser Seguí también. Bien, vamos al banquete de Severo Arcángelo, novela de 1965. O sea, Marechal se toma 17 años entre una y otra. Han pasado en su vida muchas cosas. Él ha sido secretario de Cultura, o subsecretario, si no me equivoco, de Cultura del Estado Nacional bajo el gobierno, las dos primeras presidencias del general Perón. Yo quiero reconocer en esto
a Marechal fundamentalmente. Hay algo que hay que reconocerle sobremanera, que primero fue una persona honesta al participar de un gobierno, un intelectual que asumió algo y lo hizo. En segundo lugar, no se enriqueció para nada, al contrario, Marechal vivió muy ajustadamente, en el mismo departamento de siempre, ahí en la calle, en la avenida Rivadavia, en un exilio interior terrible. Sus últimos 15 años de vida, desde el golpe del 1955 hasta su fallecimiento en 1970, estuvo prácticamente encerrado, viviendo de noche. Él se levantaba de noche, una vida de Proust, más o menos, y de día dormía, tal vez para aislarse, con poco contacto con los amigos que le habían sido fieles, con la negación total de la clase intelectual argentina, ¿no? Total, que lo hicieron a un costado. Y en tercer lugar, aparte de esa honestidad, y lo que decía de su honestidad en el doble sentido, la idea de una no búsqueda de ningún tipo de protección de pronto de ciertos grupos, ¿no? Sino saber que él había estado convencido, siguió convencido, y en ese sentido, en su convencimiento ideológico político, se mantuvo firme. Me parece encomiable, claro, en una persona que podría haber transigido, porque no llegó a ver el retorno de Perón, murió, o sea, faltaban todavía 2 años para que Perón retornase a la Argentina y se levantase esa prohibición absurda sobre el Perón, absurda y criminal sobre el peronismo que existió en los años. Pero Marechal se mantuvo en ese sentido, y eso es admirable, ¿no? Siempre es admirable en un ser humano el hecho de que su convencimiento no lo lleve por circunstancias o por conveniencias a cambiar. Decía, a pesar de todas las prohibiciones y de ese enojo, bueno, publica esta segunda novela. Hay que tener en cuenta algo. Primero, que está publicando en un ámbito hostil, y segundo, que ya tiene un sello de fuego en la frente, ¿no? Dice, peronista, católico, ¿no? Bueno, vamos a hacer la aclaración. Ya no es católico. Marechal sufre una evolución, su segundo matrimonio, su segunda esposa, la primera fallece y él vuelve a casarse. La segunda esposa lo va a ir conduciendo más hacia un evangelismo, hacia una especie de... El biamor. Claro, exactamente. Hacia una especie de protestantismo, por decirlo de una manera. Lo aleja del catolicismo, cosa que lo alejó también de un grupo de católicos, ¿no? Roque Raúl Aragón, valga decirlo, hoy conversamos sobre él, el gran pensador argentino y escritor argentino, que debo reconocer, su obra me fue acercada y más facilitada, obviamente, por el querido Sebastián Randall, por el grupo de los muchachos, por Jorge Ferro, a quien va un gran cariño a todos ellos. José Richard. Exacto, José Richard, exacto. Nos acercaron material de él y pude ahí, sobre todo en las entrevistas que me pasó Sebastián, saber un poco sobre su opinión sobre Marechal. Y ahí Aragón dice claramente, fue muy difícil esto porque, claro, este hombre se volvió en una especie de sectario, ¿no? Con críticas enormes hacia el catolicismo al que había pertenecido, ¿no? Entonces había roto con ello. Bueno, ¿de qué habla el banquete de Severo Alcántara? Primero, ¿qué es el banquete de Severo Alcántara? Es una alegoría. O sea, me parece que ya perdió una dimensión, ¿sí? Como digo siempre en las grandes novelas, ¿no? En los grandes textos, las 4 dimensiones dantinas, por decirlo de un modo. El Adán las tiene. En cambio, el banquete es literal y alegórico. Y paremos de contar. Es tan alegórico que cada elemento del banquete se convierte en una señalización que tenemos que entender. Si no, punto. Es esto y es esto. O sea, en ese sentido es un mal de ciertas novelas argentinas y es un mal de ciertas novelas universales, pero también es un mal de cierta literatura. Voy a usar un elemento para... No. Está forzado en ese sentido. Lisandro Farías, que es el protagonista de la novela, está muriéndose, otra vez, empieza con una muerte, está en un hospital en el que está Leopoldo Marechal, no internado, sino para ir a visitar al famoso domador de su poema, el domador, que también se ha caído, tiene una herida, lo va a ver, lo va a visitar, le está leyendo algunas cosas, y de pronto de una cama una voz dice, eso no es cierto,
usted es Leopoldo Marechal. Entonces ahí viene toda la cosa. Y aparece este Lisandro Farías que le va a contar su vida. Hasta la muerte, que son pocos días. ¿Qué le cuenta este Lisandro Farías? Que ha pertenecido a un grupo en derredor de un personaje bastante particular, Severo Arcángelo, un metalúrgico, un industrial metalúrgico, que ha sufrido una especie de evolución alquímica y que está buscando, ¿no es cierto?, de alguna manera reconstituir a través de una organización secreta formada por 33 miembros, ¿sí? En algún momento se nombran, 33 miembros, buscar el hombre, ¿no es cierto?, primigenio a través de las 4 edades, oro, plata, bronce y hierro, para que demostrar que el hombre actual es ni más ni menos que el reflejo opacado del hombre de bronce, opacado del hombre de plata y opacado del hombre de oro. Imagínense lo que es la oscuridad total, e incluso el nombre del personaje, el nombre del último hombre, del hombre de hierro, es muy insólito porque tiene un nombre norteamericano con un apellido castellano, ¿no? Haciendo burla de que ya la telenovela norteamericana y el cine norteamericano han impuesto los nombres americanos a partir del dominio de los medios de comunicación. Aquí debo decir que el gran Ángel Faretá nos abrió los ojos mucho sobre eso. Ojo, ¿no? Porque es la primera lectura, ¿no? Hollywood es el mal, bueno. Claro, la leyenda negra. La leyenda negra sobre Hollywood. Exactamente. O sea, aquí hay algo fundamental. Lisandro Farías, que es un periodista que ha escrito algunas cosas, que es una especie de poetastro, por decirlo de una manera, se está por suicidar con un arma vieja, y cuando se está por suicidar le tocan el timbre y entra una emisaria, es una mujer, que viene de este grupo a decirle que de ninguna manera que él ha sido convocado para esto. O sea, es una especie de sacarlo de la vida ordinaria a la luz hacia el espíritu. Muy clara la alegoría y demás. Hay una serie de personajes increíbles. Severo Arcángelo, que es multimillonario, que sostiene toda esa organización durante días porque hay una preparación para ese banquete. Que ahí viene el tema. ¿A dónde y cómo va a ser ese banquete? Ahora espero llegar a algo de ello. Este Severo ha sido un tipo que incluso ha matado obreros en una huelga, o sea, ha sido el capitalista más y sufrió una evolución o un cambio muy profundo. Y tiene a su lado a un personaje que se llama Impaglioni, que es una especie de, ¿cómo decirlo?, de matón, que está a su lado para hacer los diálogos teatralizados, es una cosa de locos eso, ¿no? Sobre la base de que él se está confesando todo el mal que tuvo adentro, porque ahora quiere ser una especie de iniciado hacia la luz. El personaje de Pablo Inaudito, ¿no? Pablo Inaudi, que es un místico que aparece de una manera velada, muy notablemente, que es un poco si me permiten, entre comillas, el ideólogo, podríamos decir, pero también uno quiere pensar un poquito más allá, es el sabio, ¿no?, que sabe que la sabiduría pasa por otro lado, y la construcción de ese banquete, que va a tener una serie de concilios previos, primer concilio, segundo concilio, tercer concilio, que están todos narrados en la novela, donde se exponen temas en torno del universo, de la condición humana. Yo me he ido anotando de las edades del hombre, oro, plata, bronce, la metafísica y demás. Ahora, todo de una manera, con el enorme respeto y cariño que tengo por Marechal, de una manera muy alegórica, muy así, muy clara, ¿no? O sea, el es mono, por acá y no es por otro lado. Por acá y exactamente, no hay símbolos, hay alegorías. Por ejemplo, están los personajes de Frobenius, que es un científico astrofísico que da una explicación del origen del mundo desde el punto de vista científico. Está Bermúdez, que es un profesor de filosofía, entonces ve las cosas desde otro punto de vista. Está Papageorgiou, que es un navegante, que se opone al materialismo de Frobenius, pero a la vez está en contra de la visión filosófica de Bermúdez, porque de alguna manera quiere representar la vitalidad, ¿no? Es un navegante, esta cosa de salir a buscar el mundo y demás. Están los elementos opuestos al banquete, que son dos clowns, que se llaman, triunfo de la alegoría, sí, se llaman Gog y Magog. Bueno, por supuesto que son toda la secta antibanquete que está dentro del banquete.
como si el mal tuviese que estar dentro del bien, si se quiere de una manera más simbólica. Y obviamente la búsqueda de la mujer ideal a través de Thelma, que es un personaje que ha perdido al marido, que está ensimismada, que es raptada de una manera suave, no raptada por fuerza, y convertida en la mujer originaria, diosa, a través de la operación Cibeles, otra vez, ¿no? Astarte, Cibeles, Venus, Afrodita, etcétera, etcétera. La representación de la Lilith originaria, anterior a Eva y demás, ¿no? La Eva originaria, todo ese tema en el que todos los hombres, porque son todos hombres menos esta mujer originaria, ven a su amor ideal. Bien, hay un momento en el que incluso se está ensayando una orquesta. Voy a ser brevísimo, pero el director de la orquesta dice: la orquesta del banquete, a la luz de los focos implacables que la herían desde lo alto, mostraba un aspecto de gruesa brutalidad. Los músicos vestían chaqués abigarrados, pantalones clownescos, bueno. Pero lo que me interesa, dice, y una sospecha me asaltó allí mismo. ¿Se intentaba figurar en ellos a los 7 pecados capitales? No, me dije, sería un recurso de baja literatura. Luego puse mi atención en la masa de sonidos que producía la orquesta. Sí, un caos musical, anterior a la sinfonía, obra de instrumentos anarquizados aún. Es decir, se intenta hacer una música que no tenga ni melodía, ni armonía, ni ritmo, ni nada. Es decir, no es música, es una especie de ruido colosal. No deben dejarse llevar por la costumbre. Hay una crítica a Beethoven, una crítica a Mozart, una crítica a toda la música tradicional, incluso al jazz y demás, porque lo que se quiere hacer es un ruido soberano que sea el ruido originario, ¿no? Y el banquete. Está todo preparado para que ese banquete, que va a tener 33 miembros, 33 partícipes, sea de alguna manera una especie de banquete circular en el que se muevan como los planetas y demás. Si la van a leer, les digo, van camino hacia un final muy particular porque no termina de resolverse del todo. No quiero contarles el final para no arruinarles quienes no lo leyeron. Ahora, a tener en cuenta que en realidad el banquete termina por no ser tan importante como la preparación. Es decir, todos los hechos previos que llevan a ese banquete. Y un dato más que me pareció obvio. Tiene 33 capítulos, como corresponde, porque la presencia dantina es notable. Los descensos a ciertos infiernos son notables. En un momento unos perros que lo rodean y demás, como si fueran unos cancerberos, los clowns que le provocan una cantidad de dudas y demás. Es como una lucha del espíritu, pero a la vez Lisandro Farías, miren el nombre, ¿no? Lisandro también, ¿no? Un nombre de características bien griegas y en torno de la lucha por lo varonil y demás. El lobo. También, claro, también tiene en su raíz la condena del mal. Porque él, de alguna manera, es el abuelo de la nada. ¿Sí? El abuelo de la nada. O sea, la frase que después va a ser, ¿no? Sí. Está tomada de la novela de Marechal. Es un poco descendiente del vacío, su herencia va a ser el vacío, y es el abuelo propiamente de la nada. La novela está muy bien escrita, Marechal escribe muy bien, hay fragmentos que son muy interesantes, pero a mí me parece que frente a la Edad de Oro esto ya opera como un opacamiento, ¿no? Con respecto a Megajón, voy a ser muy breve, es todavía más opaco y con un sentido político más notable. Se nota que Marechal todo ese exilio interior que debió padecer en los años 60 no pasó gratuitamente sobre él, ¿no? Sin lugar a dudas. Después, si querés, Diego, me dedico a la poesía, voy a hablar de algunos poemas, pero vamos a lo tuyo, vamos uno y uno. Sí, hay algo interesante en Marechal que, por supuesto, responde, como decíamos al principio, a su totalidad como escritor, novelista, poeta antes que novelista. Dramaturgo. Antígona Vélez. Me había olvidado. La querida Antígona Vélez. Combate de José Luna. Digo, hay ensayos magníficos. Cuando hicimos el último programa del año pasado sobre Martín Fierro, yo citaba uno sobre Martín Fierro, que es muy interesante. Bueno, los cuadernos de navegación, que son, digamos, una especie de
compañía Alada en Buenos Aires, bitácora, ¿no? La sí. bitácora. Pero hay, yo creo, uno de los libros más significativos de Marechal, que está en esta sintonía medio alegorizante, pero que es muy interesante para leerlo en tándem con otro texto, más que con otro texto, con otro gran pensador a quien le vamos a dedicar un programa, y que viene en sintonía también con una crítica a la modernidad, al imperio del dinero en la modernidad, sobre todo. Si hay algo que Marechal entendió muy bien, fue que los grandes valores de la tradición se fueron perdiendo merced, o por culpa, no merced, sino por culpa del imperio del dinero. En un momento doña Tota dice, es el imperio del dinero, dice en la verdulería, ¿no? Antes que empiece el quilombo. Y es La autopsia de Creso. La autopsia de Creso es un ensayo de 1965, se consigue por internet, yo lo tengo acá en el ebook, en PDF. Hablar de la... va una referencia inevitable. El querido Alberto Tricarico, en marzo del año pasado, dio una charla sobre Marechal y específicamente habló sobre la autopsia de Creso. Es muy interesante lo que dice allí Alberto, lo pueden buscar por YouTube, ponen Alberto Tricarico o ponen directamente la autopsia de Creso y van a encontrar la charla de Beto allí, que hace un análisis bastante a conciencia del ensayo. Pero a mí me gustaría señalar el modo en que Marechal no solamente entendía muy bien la composición de la tradición literaria, cierto lenguaje propio, como bien decía Sebastián, de cómo hacer literatura con un lenguaje que respondiera no solamente a una tradición argentina, sino también a una tradición universal. Y en ese sentido, la autopsia de Creso, que es un ensayo bastante complejo, digamos, para entender como ensayo solamente. Sí. Creo que es un ensayo casi de corte alegórico-filosófico. Sí, señor. Que toma la figura de Creso. Creso es un personaje, es un rey de la antigua Asia Menor, hace 27 siglos, qué sé yo qué, pero Marechal lo toma como un metapersonaje, ¿no? Un personaje que sirve como, digamos, marco general para hacer una crítica en dos sentidos. Cómo se degradó la sociedad a partir de la Revolución Francesa, en función de que se ha perdido un valor trascendente. Pero nunca gobernó González. Pero nunca gobernó González, exactamente. Porque él dice, Gutiérrez, bueno, solo le hice tantos años. Era un apellido. Porque dice Marechal claramente, y esto va en sintonía con dos textos inevitables. Uno es Mito y Epopeya de Georges Dumézil, sobre todo el tomo Un héroe, un brujo, un rey, que lo cita muy bien Beto Tricarico. Y yo quisiera hacer una referencia con una conferencia del padre Castellani, del 53. El ensayo de Marechal es del 65. El libro de Dumézil, que obviamente es un gran estudio sobre mitología y culturas míticas, es del 71, por lo menos la edición conocida es del 71 en francés. Y Castellani en el 53 da una conferencia, Filosofía Contemporánea se llama, que luego se recopila una cita en La Psicología Humana. En realidad el libro es del 90 y pico, se publica en el 90 y pico, pero es una recopilación de artículos del padre Castellani. ¿Por qué? Porque los tres, tanto Dumézil como Marechal en la autopsia de Creso y el padre Castellani, sostienen que el gran problema de la modernidad fue la desarticulación de los tres grandes estamentos o las tres grandes castas sociales. Guerreros, ¿no? Sacerdotes, guerreros y lo que podríamos llamar el homo economicus, ¿no? Le marchand, ¿no? El burgués, el mercader, que luego será el burgués, el burgués gentilhombre, the everyman en Shakespeare, ¿no? El cualquier hombre, ¿sí? El hombrecito económico, aparte lo ponen en diminutivo, dice Marechal en ese texto, que el imperio de Creso tenía dos funciones. Creso tenía como personaje dos funciones: producir la riqueza material o sustento corpóreo del organismo y luego distribuir equitativamente ello. Pero ¿qué pasa? Tenía dos, límites o dos barreras, que eran justamente la figura sacerdotal, la figura
sabia, trascendente, intelectualmente hablando, claro. la sacralidad, que es Tiresias. Y tenía la otra, el otro freno, que era la presencia del soldado, del orden y de la justicia temporal. El príncipe. Ajax, el guerrero. Y tiene una derivación que es Gutiérrez. ¿No? Ajax, Tiresias, Creso y Gutiérrez. Que Gutiérrez aquí en Argentina es como decir Juan Pérez, ¿no? John Donne o John Doe en Estados Unidos. Que es un apellido totalmente común digamos, ¿no? Sin ningún tipo de claro. Es cualquier persona. Entonces el ensayo plantea un recorrido exhaustivo por distintos momentos en los que este personaje Creso empieza a, digamos, ganar territorio, cómo se va deshaciendo de esos límites, y que en realidad lo que busca recorrer el ensayo es esta caída de una mirada de orden natural hacia una mirada de jerarquía, digamos, horizontal. Exacto, sin jerarquía. Sin jerarquía, claro. ¿no? Inmanente. Calazo, de esa trascendencia sostenida en ciertos valores míticos. Bueno, cuando hicimos el programa de tríadas, las tríadas míticas con el hilo de Ariadna, algo de esto decíamos. Yo quiero citar algunos fragmentos del ensayo, para que yo estoy aprendiendo a usar el ebook todavía, merced al señor Sebastián Porrini, que me aconsejó. Y dice Marechal, en uno de sus fragmentos, la autopsia de Creso: tal es la mentalidad que divulgó Creso antes de su reinado y que universalizó después hasta sus últimas consecuencias. Justo es decir que no fue Creso el iniciador o promotor de tan formidable desequilibrio. No es cuestión de cargarle a él todo el muerto que nos ocupa. Fue Ajax el guerrero quien, al levantar su mano parricida contra Tiresias, inauguró el camino de las insubordinaciones, ya que abrió la primera brecha, la más honda, en la unidad hasta entonces monolítica de la organización social. Otra cosa, porque acá hay una referencia a Velasco. Esto es una carta a Carlos Velasco, un amigo de Marechal, ¿no? El formato es de carta, es una epístola, pero es un ensayo, si se quiere pensar genéricamente. Amigo Velasco, la salud del cuerpo social depende, como la del cuerpo humano, de la armonía solidaria en que se cumplen sus funciones vitales, de acuerdo con un orden o equilibrio que dicta la propia necesidad, y así lo vio Shakespeare en la segunda escena de Coriolano. La enfermedad del cuerpo, si bien lo mira, no es más que una ruptura del equilibrio en que se ordenan sus funciones. Por eso el arte de la medicina se reduce a combatir el desorden y restablecer el equilibrio roto. Ahora bien, ¿qué desorden introdujo Ajax al rebelarse contra Tiresias? Claro, porque aquí lo que Marechal señala es que, y está muy bien dicho en su ensayo, yo obviamente no lo voy a leer en extenso, son 17 páginas, por lo menos yo lo tengo acá en una edición bastante accesible, es que hay un proceso de desequilibrio totalmente, en la que Creso solamente lo único que hace, Creso como, digamos, el imperio del dinero, por poner un nombre, el imperio de la moneda, el imperio del oro, que hay una disquisición muy interesante, porque en realidad en esa época no había oro, o el oro pierde un valor, bueno, el oro también como elemento alquímico, bueno, toda una lectura muy interesante al respecto. Pero lo que sucede es que Creso dice, bueno, yo me lavo las manos, que se arregle el brazo secular y el brazo trascendente, sagrado. Y observen ustedes lo que dice Castellani, lo voy a citar porque me parece magnífico en ese sentido, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque ¿a dónde va Castellani? Sociológicamente hablando, dice Castellani en su filosofía contemporánea, los hombres se dividen en tres grandes clases y toma la clasificación de la tradición hindú. Sádvicos, rafásicos y tamásicos. Sádvicos o brahmánicos o metafísicos son los hombres que tienen un exceso de intelecto especulativo o bien están conjuntos socialmente con ellos formando un cuerpo. El sádvico es el sabio y todos los que con él participan y comulgan. El sabio no es el hombre de ciencia de hoy, poseedor de la técnica y carente de la sabiduría, sino el poseedor de la ciencia sagrada, de la ciencia de salvación. El sacerdote debería ser el hombre de la sabiduría.
¿Qué tipos están? Rajásicos o señores guerreros son los hombres sobresalientes en intelecto práctico. El guerrero. Claro, Atenea. El monje y el guerrero, claro. El rajásico no se diferencia del brahmánico o del sádvico por tener una inteligencia menor. No es cuestión propiamente de grado, sino de aplicación. Su inteligencia no está aplicada a los fines, sino a los medios. Y además, y por eso mismo, está calzada y como penetrada por la voluntad, el ímpetu, la pasión. Fíjense cómo está planteando ya Castellani, luego Marechal lo hace a su modo, pero el tema es el mismo, el problema es el mismo. ¿Qué es ese desequilibrio que viene a traer la modernidad? Lo hemos dicho tantas veces. Justamente la anulación y obturación de toda mirada trascendente. Ya sea desde la mirada, en este caso sádvica o sacerdotal, o la mirada rajásico-heroica, que en la Edad Media son las órdenes de caballería, las órdenes del temple, por ejemplo, que mantienen una suerte de equilibrio. Y en el medio está el ser humano. En el medio está el carácter, la conciencia, el espíritu del hombre que se disputa. Ese espíritu de Adán Buenos Aires que es disputado por ángeles y demonios. Y dice Castellani, la pasión es necesaria para la acción. Son los hombres de acción, los rajásicos. Los hombres que se exaltan en la lucha, pero de suyo la pasión circunscribe y estrecha el intelecto. Estos hombres pueden ser genialmente inteligentes, más que muchos sádvicos, pero en estos el entendimiento está libre y en los guerreros será como encauzado y circunscripto. Los otros vuelan, estos corren. Claro. Los tamásicos son los que no tienen excelencia de entendimiento de ningún género, bueno, en fin. Los tamásicos son como los Gutiérrez, claro, los pesados, los que están aplomados en la tierra y no tienen ni uno ni lo otro. Claro, no hay ni vuelo ni corte. Vuelo, entonces Creso es la exaltación, en términos de Castellani, de lo tamásico. En términos de Marechal, el reino del hombre económico, del hombrecito económico. Y uno dirá, por supuesto que el ensayo es mucho más largo. Invitamos a que lo lean, insisto, se consigue en internet, ponen la autopsia, aparte la autopsia. Autopsia de Creso. Es algo que está muerto, pero no. Está más vivo que nunca. Claro. El ensayo es de 1965, ¿no? 5 años antes de su muerte. Pero me parece sustancial para ver la otra pata o la otra cara de Marechal. El Marechal ensayista es muy lúcido para entender cuáles son los grandes problemas de la modernidad, independientemente de que después él mismo haya de algún modo, como bien dijiste, roto las lanzas, quebrado las lanzas con su tradición primordial y con su tradición primera. Me parece interesante también traer a Marechal ensayista en esta línea. Sí, totalmente. Y me parece también, esto lo descubrí hace poco, digo, la lectura de Castellani, yo no lo había leído, un espíritu de la época. Un espíritu de la época. Para esta altura ya habrá salido el programa de Murena, que hemos dedicado a Héctor Murena, por supuesto con su particularidad. Otro dejado de lado. Hay que empezar a revisar esto. Y no digo más. Bueno, lo que pasa, Diego, es que en esos años 60, en los que está activo un Murena, un Martínez Estrada, que fallece en el 64, pero que viene con todas sus diferencias, porque estoy hablando de personas que tienen hasta puntos de vista diferentes. Un Marechal, un padre Castellani, y por seguir citando una cantidad de pensadores que han sido oscurecidos, dejados de lado por la oficialidad, es de alguna manera también empezar a entender que no pasaba solamente por ciertos cenáculos, ya lo digo, que dominaban, que eran los dueños del conocimiento en el momento y que llevaron al desastre al que llevaron, ¿no? Porque de alguna manera toda la oficialidad llevó al desastre que vivimos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, para finalizar esto, digo, si te parece, y creo que lo hicimos al revés, hicimos bien, ¿no? Partimos desde el Marechal novelista, claro, que es de alguna manera el Marechal de su segunda etapa, por decirlo. En 1948, y ahora van a ver que justamente esto va a cerrarse por ahí. Fuimos al Marechal ensayista de los años 60. Y ahora voy a retomar el Marechal poeta. Él nace poeta en 1922, si no me equivoco. Aparece en Los Aguiluchos, libro que él dejó de lado inmediatamente. Es un libro absolutamente vanguardista. Yo tengo una edición
Miren, no es linda en cuanto a calidad, como verás, Diego, pero sí es lindo lo que se hizo. Don Pedro Barcia, nada menos, que fue presidente de la Academia Argentina de Letras, hizo una recopilación con un estudio muy bonito de la obra de Marechal en Ediciones del 80, que era una editorial que publicaba este tipo de cosas así un tanto inhallables, de todos los libros de poesía de Marechal, con excepción del primero, porque respeta, dice, la propia visión de Marechal es que su primer libro es absolutamente soslayable. Entonces aparecen Días como flechas, hermoso libro de carácter todavía vanguardista de 1926, Odas para el hombre y la mujer de 1929, bellísimo libro, y una segunda etapa poética de Marechal, que es la etapa religiosa, si se me permite, metafísico-religiosa, porque hay que decirlo, no es un metafísico desde un carácter, por decirlo así, guénoniano, sino más bien es un hombre de fe. O sea, tiene un carácter trascendente, tiene un carácter metafísico, pero partiendo de una religión, que son los libros de los años 30 y 40, Laberinto de Amor, de 1936, Poemas Australes, de 1937, donde está A un domador de caballos, que es un poema maravilloso, El Centauro, de 1940, Sonetos a Sofía y otros poemas de ese mismo año, y luego El Canto a San Martín, de 1950, que él lo escribe para convertirse en una cantata, que según me han dicho se puede conseguir, yo no la he escuchado, pero habría que buscarla, a lo cual muchos poetas, 1950 es el año del centenario de la muerte del general San Martín, libertador de Argentina, de Chile y de Perú, y fue todo un año oficial, y entonces muchos poetas le dedicaron poemas, entre ellos Francisco Luis Bernardes también, gran amigo de Leopoldo Marechal. Yo de esto voy a resaltar un libro que me pareció siempre exquisito, que es Sonetos a Sofía y otros poemas. Ustedes dirán, bueno, ¿cuándo no? Por Diña hablando de Sofía, porque es la sabiduría. Sí, pero son poemas de amor. Son 12 sonetos que se llaman De Sofía, del Jardín Llorado, miren el título, ¿no? Del alegre destierro, del admirable pescador, del adiós a la guerra, de la rosa prudente, de la inmutable primavera, de la sabrosa tregua, de la noche, de la cordura, del corazón abroquelado, del amor navegante. Al que se le agregan esos 12 sonetos, 4 poemas que ya no son sonetos, que son bellísimos. El ciervo herido, de la rosa levante, Madrigal en Silva y la cantilena de Santa Rosa de Lima. Y para despedirnos, creo que merece este poema, que es el número 12, el soneto 12 del amor navegante, que publicó previamente en el diario La Nación, el 1 de enero de 1938, y que luego recoge en 1940 en este libro, y que la alusión es tan clara que no sé si hacerla, pero es inevitable. Piensen en los místicos españoles y piensen en uno, fundamentalmente, los grandes místicos españoles, y van a tener lo que hizo Marechal, en espejo con ese gran místico. Dice el poema: porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño del amartonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado, porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Si uno recuerda versos sueltos, yo no he podido olvidar jamás, la primera vez que leí esto, con el número 2 nace la pena. Con la división se parte lo que siempre está unido, lo que siempre debió estar unido. Es maravilloso, a mí me hace acordar al soneto del amor unitivo del querido Francisco Luis Bernardes, a quien en algún momento nombraremos, gran poeta, a mí me suele gustar mucho, es muy criticado por cierta crítica
posmoderna, pero bueno, no importa, ¿no? Ya sabemos lo que les gusta y lo que no les gusta. Pero muy típico de la generación de los años 30 que observa en la concepción trascendente que tienen, que el amor no es solamente una función no solo reproductiva, que está muy bien, o meramente gozosa, sino que es un nivel del conocimiento, el conocimiento más alto. Por eso el poema se llama Sofía. Por eso el poema se llama Sonetos a Sofía, el libro. El amor es la forma más perfecta del conocimiento. Conocimiento, obviamente, como decía Diego, la sabiduría, ¿no?, de la trascendencia. Y para subrayar eso, recordar que si la sabiduría es el máximo conocimiento y es el amor lo que verdaderamente lo empuja, recordemos que de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, cuando llegue el fin, cuando estemos al partir, como dicen poemas, en el estado de término. En el estado de término, ¿no?, la fe ya no hará falta, se disolverá. La esperanza tampoco, porque ya no tendremos que esperar. Lo único que queda, lo único que nos une, es la caritas, que es la forma del amor, que no es la solidaridad. No. La caritas parte. Yo lo digo siempre esto porque hay personas que me dicen la caridad es lo que hacen los ricos a los pobres, no entendimos nada. Caritas viene de cœur, corazón, cuore, cor, ¿no? Cordialidad, es decir, eso, lo que se da arrancando parte del corazón, eso es la caritas. Dos cositas, y perdón, pero esto No. esto no está guionado. Corintios 1, capítulo 13, versículo 13, algo así. El amor todo lo puede. Y en el original es caritas. En latín, por lo menos, habría que ver en griego qué palabra es la que se usa. Claro. Deus es caritas. Deus es caritas. Exacto. Es que voy a citar algo que no sabes, seguramente. Adelante. Es que amar implica atreverse a soportar una presencia en lo que tiene de indescifrable, a soportar lo indescifrable en lo que tiene de revelador, a soportar lo revelador en lo que tiene de agobiante, porque en el valor asumido por la amada para el amante hace acto de presencia el acto primordial. En ella queda inscripta, en la amada, la huella del silencio amoroso, de la libertad sustantiva, vivida en brazos de aquella en quien, perdiéndonos, pudimos encontrarnos. Qué hermoso. Amar es sorprenderse mudo, en lo mudo, determinado por lo indecible. Esto es de Santiago Kovadlov, el bueno, el joven, El silencio primordial, un libro de ensayos que tiene un ensayo dedicado al silencio primordial, que es el silencio amoroso. Claro, exactamente. Obviamente esto es un ensayo filosófico, esto es poesía. Claro. Pero claro. digo, si Santiago Kovadlov no es santo de mi devoción, sobre todo, qué sé yo, pero un gran traductor de Pessoa sobre todo. Pero en este ensayo, mirá, lo leí el otro día por otros motivos y leíste eso y me acordé. Bueno, claro, es inevitable, con el número 2 nace la pena. Esta idea de que de alguna manera siempre estamos exiliados del paraíso originario, ¿no? El poeta busca ese paraíso y vuelve a mirarlo. Cuando se pregunten cuál es la buena poesía, la que nos lleva de la mano al jardín llorado, ¿no? El jardín llorado, como dice el querido Leopoldo Marechal. Si alguna vez tienen la posibilidad de estar en un barrio que se llama Once, ¿sí?, y caminar por allí, van a ver, hay un edificio hacia la avenida Rivadavia, hacia la altura más o menos del 2000 y pico, allí está el departamento y una placa donde vivió Marechal, es exilio interior. Y si tienen un poquito de ganas y caminan un poco y van hasta la calle Urquiza y doblan hacia la izquierda, como yendo para Caballito, 3 cuadras van a encontrar un templo en el que don Leopoldo se recibió como maestro y en el que ejerció y al que quiso muchísimo, y que hoy le rindo homenaje con algunas imágenes suyas de su paso por esa enorme
escuela de conocimiento, por decirlo de alguna manera, que poco le queda si las cosas se cumplen como lo desean muchos, o al menos un grupo, digamos así. Bueno. Gracias por estar ahí, gracias Sebastián por el esfuerzo enorme, que vos sabés muy bien a qué me refiero. Nos volveremos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Lean a Marechal, por favor. Y a vos, Sebastián, gracias, un placer. Lo mismo, del mismo modo. Que tengan buena semana, chao. Adiós, gracias.